Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Faltaba apenas un día para mi boda y el sol de septiembre bañaba Madrid con esa luz cálida que parece prometer felicidad, mientras yo caminaba con una sonrisa tonta en el rostro, sintiendo que la vida por fin me estaba regalando todo lo que siempre soñé. Llevaba una bolsa con unas fotos enmarcadas para decorar nuestra nueva casa, que quedaba a pocas calles del Retiro, donde mi prometido y yo habíamos compartido nuestros paseos más dulces. Tenía el corazón ligero, la mente llena de planes y la certeza ingenua de que todo saldría perfecto. Mientras me acercaba a su puerta, ensayaba mentalmente una carta que pensaba dejarle como sorpresa, llena de palabras de amor eterno. No imaginaba que, tras esa puerta, me esperaba una verdad que haría pedazos cada uno de esos sueños. Apenas puse un pie en el porche, algo se tensó en el aire, como si el universo me susurrara que no siguiera adelante, pero ignoré esa sensación y me acerqué a la puerta, que estaba apenas entornada. Fue entonces cuando oí las voces. No eran risas ni conversaciones animadas sobre flores o anillos, sino un murmullo contenido, casi conspirador, que venía desde el salón principal. Mi primer impulso fue anunciarme con alegría, pero algo en el tono de esas voces me detuvo en seco. Me incliné levemente hacia la rendija, aguantando la respiración, con el corazón acelerado sin saber por qué. Pensé que tal vez hablaban de una sorpresa para la boda, quizás una serenata o algún regalo especial que no debía descubrir aún, y por eso bajaban la voz. Pero cuanto más escuchaba, más dudaba de esa idea, porque no había risa ni complicidad en el tono, solo tensión, frases dichas al borde del susurro, como si esconder algo pesara sobre todos en esa sala. Me quedé inmóvil, pegada a la puerta, intentando distinguir alguna palabra clara, mientras una inquietud inexplicable se apoderaba de mi pecho. Todo mi cuerpo me gritaba que entrara, pero mi instinto me pedía silencio, me pedía que escuchara. Y entonces, lo escuché. Una frase que me paralizó por completo. Escuché claramente a su madre decir, con esa voz fría que siempre había disimulado detrás de una sonrisa educada, ¿y qué vas a hacer con la otra, la chica con la que llevas meses? Mi cuerpo entero se tensó, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe y el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. La frase cayó como una piedra en mi pecho, rompiendo la imagen perfecta que tenía de él, de ellos, de todo. La sangre me martilleaba en los oídos, pero no podía moverme, solo escuchaba. Sentí como esa simple pregunta abría una grieta en el suelo donde había estado construyendo mi futuro. Me quedé paralizada, no entendía lo que estaba oyendo, como si mi mente se negara a aceptar que eso podía estar pasando, que hablaban de él, de mi prometido, de la persona con la que pensaba unir mi vida para siempre. Era como estar viendo una escena ajena, pero cada palabra era una daga directa a mi pecho. Miré la puerta, las flores que colgaban del marco, la bolsa con las fotos temblando en mi mano. Quise convencerme de que se trataba de un malentendido, una broma de mal gusto, algo que no podía ser real. Pero la respuesta que escuché después no dejó espacio para dudas. Su voz sonó tranquila, casi aburrida, como si repitiera algo que ya había explicado antes. Tranquilos, nadie lo sabe, me caso con ella, pero sigo con la otra. Y con esas palabras todo dentro de mí se rompió. Ya no había malentendido posible, ni broma cruel, ni error de contexto. Era real. Lo había dicho con la seguridad de quien lleva una doble vida sin remordimientos, sin temor a ser descubierto, como si yo no valiera nada más que una fachada para su comodidad. Sentí un mareo inmediato, como si el suelo se abriera bajo mis pies y todo lo que era firme hasta ese momento se volviera inestable, borroso, traicionero. Me apoyé contra la pared con la palma temblorosa, intentando mantenerme en pie, mientras el mundo giraba a mi alrededor con violencia. Tenía la boca seca, los ojos abiertos de par en par, y una necesidad desesperada de huir. Pero al mismo tiempo, no podía irme sin escuchar todo, sin saber hasta dónde llegaba la mentira. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entonces, como si faltara una última puñalada, escuché a su padre decir con voz autoritaria, no dejes que tu amante arruine todo, la boda es lo importante. Fue ahí cuando comprendí que no solo lo sabía su madre, sino también su padre,
y que todos estaban de acuerdo en seguir adelante, como si yo fuera una pieza más del teatro. No era una traición individual, era una mentira compartida, aceptada, protegida por quienes iban a ser mi nueva familia. Sentí náuseas, una punzada de asco en el estómago, como si me hubiera tragado algo podrido. Ya no era tristeza lo que sentía, era rabia, humillación y una herida que apenas comenzaba a sangrar. Noté un nudo en la garganta, tan apretado que me costaba tragar, y las lágrimas pugnaban por salir con fuerza, pero no podía dejar que me vieran, no ahí, no así. Quería gritar, abrir la puerta y enfrentarlos, pero algo dentro de mí me pidió que me guardara ese momento, que no les diera aún el poder de verme rota. Cada segundo era una tortura, una confirmación más de que el amor que creía tener era una farsa cuidadosamente construida. Me dolía todo, la piel, el pecho, los recuerdos. Y aún así, no podía llorar. No, ahí. Me alejé de la puerta con pasos lentos, sin mirar atrás, sintiendo que cada movimiento era como arrastrar una parte rota de mí misma. No quería que nadie me oyera, que alguien notara que había estado allí. Guardé las fotos en la bolsa, temblando, y bajé las escaleras como una sombra. Madrid seguía con su bullicio indiferente al dolor ajeno, como si mi mundo no se estuviera desmoronando en ese preciso instante. Al llegar a la calle, respiré hondo, pero el aire no entraba. Solo quería desaparecer. Caminé hasta mi piso como un fantasma, sin ver las calles, sin notar los coches ni las personas, solo caminaba, con la mente desbordada de imágenes que ya no podía controlar. Su risa, sus promesas, las veces que me juró amor eterno, todo se mezclaba con las voces que acababa de escuchar, con esa frase repetida, sigo con la otra. Me costaba creer que solo unas horas antes estaba feliz, ilusionada, soñando con un futuro. Ahora, lo único que quería era llegar a casa, cerrar la puerta y no tener que volver a salir nunca más. Mis pies me llevaban por instinto, pero mi alma no estaba conmigo. No dormí. Me tumbé en la cama vestida, con los ojos fijos en el techo, repasando cada detalle, cada gesto, cada mentira que ahora parecía evidente. Me debatía entre el deseo de enfrentarlo y la necesidad de desaparecer, entre gritarle al mundo la verdad y esconderme para siempre. Lloré en silencio, con rabia, con decepción, con esa sensación de haber sido estafada emocionalmente. La noche se hizo eterna, como si el reloj se negara a avanzar, atrapándome en esa oscuridad sin respuestas. Y al amanecer, aún no había tomado una decisión. Llegó el día de la boda, pero no sentí emoción ni nervios, solo un vacío inmenso que me atravesaba el pecho como una bruma espesa. Miré por la ventana y todo parecía más apagado, más lento, como si el mundo supiera lo que yo estaba a punto de enfrentar. Tenía la decisión clavada en el pecho, palpitando con fuerza, pero aún no la había pronunciado en voz alta. El vestido colgaba frente a mí, blanco, impecable, esperándome como una burla cruel. Y yo solo podía pensar, ¿hasta dónde soy capaz de fingir? Me vestí con lágrimas en los ojos, obligando a mis manos a abotonar cada parte del vestido mientras mi reflejo me devolvía una imagen que ya no reconocía. El blanco del encaje me parecía ofensivo, una mentira bordada en seda que representaba todo lo que ya no creía. Mi madre entró al cuarto emocionada, diciendo que estaba preciosa, y yo solo asentí, tragando el nudo que me quemaba la garganta. Por dentro, me sentía como una impostora. Por fuera, era la novia perfecta, lista para fingir hasta el altar. En el coche, mi padre no dejaba de mirarme con orgullo, hablaba de cómo había soñado con este día desde que era pequeña, mientras yo solo apretaba las manos con fuerza para no llorar. Cada palabra suya era como una aguja más, clavándose en mi silencio. No podía arruinarle la ilusión sin antes estar segura de cómo lo haría. Miraba por la ventana, viendo Madrid pasar como si fuera una ciudad lejana. El vestido me apretaba el alma más que el cuerpo. Caminé por el pasillo central con todos los ojos puestos en mí, con flores blancas a los lados y la música envolviéndolo todo como en un sueño del que no podía despertar. Cada paso se sentía como un peso más sobre mis hombros, mientras las sonrisas me rodeaban y yo solo veía rostros que ignoraban la verdad. Al fondo, él me esperaba. Con traje impecable,
con esa cara de felicidad impostada que ahora me provocaba rechazo. Y aún así, seguí caminando. Me recibió con una sonrisa falsa, como si nada ocultara, como si todo estuviera bien y su secreto no fuera una bomba a punto de estallar entre nosotros. Me ofreció la mano con seguridad, la misma que usaba para mentir, para convencer, para engañar sin parpadear. Me temblaron los dedos cuando lo toqué, y por un segundo me pregunté si sería capaz de decir lo que sabía. Pero bastó mirarle a los ojos para entender que no tenía que demostrarle nada. Él sabía lo que había hecho, y yo sabía lo que iba a hacer. Justo antes de los votos, cuando el sacerdote hizo una pausa para darnos la palabra, pedí el micrófono con voz serena, aunque las piernas me temblaban por dentro. Todos se miraron confundidos, él incluido, con esa expresión de «¿qué está haciendo?», que solo confirmaba que no esperaba nada de mí. Me giré hacia los invitados, hacia mi familia, hacia su familia, y sentí como el silencio me envolvía, dándome el poder que había perdido la noche anterior. No temblé. Respiré hondo. Y hablé. Todos enmudecieron, esperando mis palabras, con esa expectación tensa que se siente justo antes de una tormenta. Nadie se movía. Nadie respiraba. El sacerdote bajó lentamente el micrófono, como intuyendo que aquello no era parte de la ceremonia. Mi padre me miraba con los ojos abiertos, mi madre con las manos juntas en el pecho, conteniendo el aliento. Solo yo sabía lo que venía. Solo yo sabía que no había vuelta atrás. Dije con voz firme, sin una sola lágrima, mirando directamente al hombre que casi se convierte en mi marido. Un día antes de casarme descubrí que mi prometido tiene una amante. Un murmullo cortó el aire como un cuchillo, y algunas bocas se abrieron sin emitir sonido. No había dramatismo en mi tono, solo verdad. Y esa verdad era más fuerte que cualquier anillo, que cualquier promesa vacía. Vi cómo el color abandonaba el rostro de su madre al instante. La iglesia entera empezó a murmurar, incrédula, con movimientos nerviosos, susurros que pasaban de un banco a otro como ondas en el agua. Algunos invitados se llevaban la mano a la boca, otros intercambiaban miradas incómodas, y unos cuantos empezaron a levantarse discretamente. Nadie sabía si quedarse o salir, si mirar al altar o al suelo. Yo me mantuve erguida, sin bajar la vista. Porque por primera vez en días, no tenía miedo. Tenía claridad. Se quedó pálida, bajando los ojos al instante, como si la vergüenza le pesara más que el escándalo. Ya no había forma de esconder lo que sabía, ya no podía fingir ante la gente, ante su propia familia. Vi cómo apretaba los labios, cómo trataba de recuperar la compostura, pero su rostro la delataba. Ella también había participado en el engaño. Y en ese momento, me sentí liberada de cualquier obligación hacia ellos. Mi prometido intentó acercarse, diciendo que no era cierto, que todo era una locura, que habláramos a solas, pero su voz temblaba y sus ojos lo desmentían. La seguridad se le había ido del cuerpo, la fachada se desmoronaba frente a todos. Extendió la mano hacia mí, pero ya no tenía poder sobre mí. Murmuraba excusas, negaciones, mientras el salón se convertía en un campo de miradas que lo juzgaban sin piedad. Y yo solo sentía una cosa, alivio. Le respondí sin un temblor en la voz, con una calma que nacía del dolor transformado en dignidad: hoy no me caso contigo. No pienso ser la segunda en mi propia vida. Las palabras salieron limpias, directas, sin rencor, pero con una fuerza que lo dejó inmóvil. La iglesia entera quedó en silencio otra vez, pero esta vez era un silencio de respeto. Me giré hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia todos los que aún dudaban. No había marcha atrás. Entregué el ramo a mi madre, que temblaba entre lágrimas contenidas, y la abracé con una ternura que solo una hija rota puede dar. Luego me incorporé con la espalda recta y comencé a caminar por el mismo pasillo por el que había entrado, pero esta vez sin ilusiones, sin promesas falsas, solo con mi verdad. Nadie se atrevió a detenerme. Algunos bajaron la vista, otros me siguieron con los ojos abiertos. Pero yo ya no buscaba aprobación. Mis ojos brillaban con lágrimas a punto de romperse,
pero mi voz no temblaba, y mis pasos eran tan firmes como los de alguien que ha sobrevivido al naufragio más íntimo. Sentía la emoción en el pecho, latiendo fuerte, pero no era tristeza, era fuerza, era decisión, era vida abriéndose paso entre los escombros. Mientras avanzaba hacia la puerta, pensaba en todo lo que me habían quitado, y en todo lo que yo estaba recuperando. Nadie me lo regalaba, lo estaba tomando de vuelta. Lo merecía. Los invitados no sabían si seguir o salir, si consolar a la familia del novio o correr detrás de mí para entender qué había pasado realmente. Algunos empezaron a murmurar otra vez, otros discutían en voz baja, y las miradas iban del altar vacío a las puertas abiertas como si esperaran una señal. El sacerdote bajó la cabeza y se retiró discretamente. Mi madre me siguió con pasos lentos, y mi padre ya se levantaba de su banco. El espectáculo había terminado. La verdad ya estaba dicha. Mi exprometido corrió detrás de mí, suplicando entre susurros desesperados, con la cara desencajada, como si solo entonces entendiera que me había perdido de verdad. Me alcanzó en la puerta, agarrando mi brazo, diciendo mi nombre con una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero yo no respondí. Lo miré a los ojos por última vez, no con odio, sino con la tristeza de quien ha despertado de un largo engaño. No iba a gritar ni a armar una escena. Solo quería que soltara mi brazo. Gritaba, te lo puedo explicar, no lo dejes así, fue un error, solo fue una confusión. Sus palabras caían una tras otra como piedras mal lanzadas, sin orden, sin sentido, sin verdad. Cada excusa era más absurda que la anterior, y su voz se rompía con cada intento de salvar lo que ya no existía. No entendía que yo no necesitaba más detalles, que ya sabía todo lo que importaba. Había cruzado una línea que no se desanda. Le dije con voz clara, sin alzar el tono, ya no hay nada que explicar. Todo se acabó. Fue como cerrar una puerta de hierro, como firmar una sentencia que no admitía apelación. Su expresión cambió de súplica a desconcierto, como si no pudiera concebir que yo tuviera el poder de ponerle fin a algo que él creía controlar. Soltó mi brazo, y yo me giré sin mirar atrás. Porque mirar atrás ya no me servía de nada. Él me tomó del brazo con firmeza, sin decir una sola palabra, y me llevó hasta el coche con la tranquilidad de quien siempre ha estado ahí cuando más lo necesitas. Su silencio valía más que 1000 discursos, y su presencia me sostenía mientras todo alrededor se desmoronaba. Sentí su mano fuerte sobre la mía, transmitiéndome orgullo, respeto y amor incondicional. No me hizo preguntas. No me pidió explicaciones. Solo estuvo. Salimos de la iglesia dejando atrás el escándalo, los murmullos, los rostros de sorpresa, los trajes elegantes y las flores que ahora parecían un mal decorado de tragedia. El coche arrancó y sentí, por fin, que respiraba aire limpio, aunque aún dolía. Cada metro que nos alejaba era como una capa menos de peso sobre mis hombros. Cerré los ojos y recosté la cabeza, dejando que la velocidad se llevara algo de mi rabia. No sabía qué vendría después. Pero sabía que tenía que empezar por irme de ahí. Mis padres no preguntaron, solo me abrazaron desde el asiento de atrás, como si su amor fuera la única respuesta que necesitaba en ese momento. Viajamos en silencio, sin música, sin palabras, solo con el sonido del coche y de mi respiración entrecortada. En ese silencio entendí que había hecho lo correcto, aunque doliera. No había consuelo inmediato, pero sí una certeza, había elegido respetarme. Y ese fue mi primer paso hacia la libertad. Me encerré en casa, cerrando la puerta con llave como si así pudiera alejar también el dolor, y me dejé caer en el suelo del salón, aún con el vestido de novia puesto. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con la cara hundida entre las manos, con el cuerpo encogido como una niña asustada que no sabe qué hacer con tanto vacío. El silencio de mi piso pesaba más que cualquier palabra. Sentía que todo lo que había construido se había derrumbado en cuestión de horas. Pero también sabía, en el fondo, que había salvado mi vida. Él me llamaba sin parar, una y otra vez, como si cada timbre fuera un eco de su desesperación, como si pensara que podía arreglar con palabras lo que destruyó con acciones.
Dejaba mensajes, correos, audios que yo no escuchaba, y cada vez que el teléfono vibraba, sentía una mezcla de rabia y náusea. Quería gritarle que me dejara en paz, pero ni eso le concedí. El silencio era mi única defensa. Él no merecía ni una respuesta. Prometía dejar a la amante, juraba que era un error, que había sido un momento de confusión, que me amaba de verdad, que sin mí no sabía respirar. Leía sus mensajes con el estómago revuelto, notando cómo usaba las mismas palabras que antes me hacían soñar para ahora intentar manipularme. Pero ya no era la misma. Cada disculpa que llegaba confirmaba su cobardía, su falta de respeto, su egoísmo disfrazado de amor. Y eso, en vez de confundirme, me aclaraba. Cada palabra suya me daba más fuerza para no volver, para reafirmar que había hecho lo correcto, para recordar que la dignidad no se negocia. No necesitaba su perdón ni sus promesas. Lo que necesitaba era tiempo para reencontrarme, para entender cómo había llegado a enamorarme de alguien tan falso. Me miré al espejo con el rostro hinchado por el llanto, pero con una mirada que ya no era la de una víctima. Era la de alguien que ha tocado fondo y ha decidido salir. La noticia corrió como pólvora entre amigos y familiares. Yo había cancelado la boda en el altar, delante de todos, dejando al novio solo frente al sacerdote. Algunos se sorprendieron, otros fingieron no saber nada, pero muchos querían detalles, querían drama, querían escándalo. Me dolía ser el centro de comentarios, pero también sabía que no había nada que ocultar. No era yo quien debía avergonzarse. La vergüenza no era mía. Algunos me criticaron, decían que había sido impulsiva, que debía haber esperado, que no era el lugar ni el momento. Otros me aplaudieron por mi valentía, por haber tenido el coraje de decir la verdad delante de todos, sin permitir que la mentira se consumara. Yo no respondía a nadie. Porque entendí que cada quien habla desde su historia, desde sus miedos, desde sus prejuicios. Y la única opinión que realmente contaba en ese momento era la mía. Su familia empezó a distanciarse, avergonzada por el escándalo, por las miradas que ahora lo seguían en cada evento, en cada comida, en cada conversación. Ya no podían sostener la imagen de perfección que tanto habían cultivado, y él, acorralado, empezó a encerrarse también. Me contaron que evitaba salir, que ya no hablaba con nadie, que incluso en el trabajo lo miraban diferente. Pero yo no sentí satisfacción. Sentí lástima. Porque al final, se había traicionado a sí mismo. Él perdió amistades y respeto en su entorno, porque la gente puede perdonar errores, pero no la falta de autenticidad. Algunos amigos en común dejaron de hablarle, otros le daban la espalda con disimulo, como si estar cerca de él manchara su propia reputación. Lo vi, en fotos sueltas que aún llegaban a mí, cada vez más solo, más delgado, más vacío. Y aunque durante años yo hubiera dado todo por consolarlo, ahora entendía que su caída era consecuencia directa de sus elecciones. Nada más. Seguía viniendo a mi casa con flores, cartas, regalos, como si pudiera comprar mi perdón con gestos grandilocuentes, con lágrimas de último minuto. Me hablaba desde la calle, rogando que saliera, que le diera 5 minutos, que necesitaba cerrar el capítulo. Pero yo ya lo había cerrado. No necesitaba verlo, no necesitaba oírlo, no necesitaba más mentiras disfrazadas de amor. Cada vez que aparecía, lo miraba desde la ventana sin moverme. Ya no era parte de mi historia. Le cerré la puerta en la cara una y otra vez, sin gritos, sin explicaciones, sin drama. Solo el sonido seco del portazo era suficiente para dejarle claro que no había marcha atrás. Al principio insistía, luego se iba frustrado, y con el tiempo empezó a entender que no quedaba nada de la mujer que antes le habría perdonado cualquier cosa. Ya no era suya. Ya no era débil. Había recuperado algo más valioso que el amor, había recuperado el respeto por mí misma. Empecé a ir a terapia, a hablar con amigas de confianza, a contar la historia no como víctima sino como mujer que decidió salvarse. Cada sesión era como limpiar una herida infectada, dolorosa al principio, pero necesaria para sanar. Me escuchaba a mí misma decir cosas que había guardado durante años, cosas que no solo venían de él,
sino de todas las veces que me callé por miedo. Volver a mi voz fue el primer signo de que algo dentro de mí volvía a estar vivo. Y aunque aún dolía, por fin respiraba sin culpa. Comprendí que no se construye un futuro sobre mentiras, que el amor verdadero nunca debería poner en duda tu valor ni tu lugar. Por mucho que doliera, aceptar la verdad fue la única forma de salir del engaño en el que me había instalado sin verlo. No era solo él quien me había mentido, yo también me había mentido a mí misma, disfrazando señales, justificando ausencias, minimizando alertas. Aprendí que el amor no basta si no hay respeto. Y que ninguna boda vale más que tu paz. Cancelé la luna de miel, llamé a la agencia de viajes con la voz temblorosa pero decidida, y pedí la devolución de todo lo posible. Fue un proceso frío, lleno de números y condiciones, pero cada cancelación era también un cierre simbólico. Rompí el contrato del piso que íbamos a compartir y empaqué las pocas cosas que había dejado allí. Tiré flores secas, rompí cartas y devolví regalos. No necesitaba más recordatorios. Necesitaba espacio. Con el abogado, resolví todo lo relacionado con las cuentas comunes, los depósitos, los papeles firmados con ilusión ciega meses atrás. No quería que quedara ni un hilo que me atara a él, ni una cuenta pendiente, ni un cabo suelto. Fue tedioso, sí, pero también empoderante, porque por primera vez en mucho tiempo, cada firma era mía, cada decisión también. No dependía de nadie. Lo que antes me daba miedo, ahora me daba libertad. Logré salir sin deudas ni ataduras con él, con mis cuentas limpias, mi nombre intacto y mi dignidad reconstruida paso a paso. Vendí el vestido, cancelé el catering, devolví las alianzas, como quien limpia los restos de un naufragio. Cada cierre era una victoria, aunque viniera sin celebración. No había aplausos ni brindis, pero sí una calma serena. Por fin, había terminado todo lo que alguna vez nos unió en papel. Poco a poco volví a sonreír, saliendo con amigas, permitiéndome reír de nuevo sin culpa, sin esa sombra que antes me seguía a todas partes. Descubrí rincones nuevos de Madrid que antes no veía, y comencé a disfrutar de mi propia compañía como nunca antes. Me tomaba cafés sola, caminaba sin rumbo, respiraba sin prisa. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Se estaba cerrando con dignidad. Me ofrecieron una oportunidad laboral en otra empresa en Madrid, y sin pensarlo dos veces, acepté como quien toma un tren hacia una vida distinta. Era un reto, algo que me sacaba de mi zona de confort, pero por primera vez en mucho tiempo, dije que sí a algo solo por mí. Nuevas caras, nuevas tareas, nuevos espacios donde nadie me conocía como la que canceló su boda. Allí, era yo. Y eso fue liberador. Me lancé a esa nueva etapa con ilusión renovada, decoré mi casa con colores que nunca habría elegido antes, y llené las paredes de fotos donde solo aparecía yo, feliz. Compré plantas, libros, y una cafetera que usaba cada mañana como ritual sagrado. Volví a estudiar, a formarme, a crecer. No necesitaba a nadie que me completara. Me tenía a mí. Y eso era más que suficiente. Con el tiempo, dejó de llamarme y desapareció de mi vida, como si finalmente entendiera que su presencia ya no tenía espacio en mi historia. No hubo un mensaje final, ni una despedida formal. Solo el silencio. Y ese silencio, lejos de dolerme, me trajo paz. No saber más de él fue el cierre que necesitaba. No siempre hace falta un punto final, a veces basta con no volver a abrir el libro. Mi corazón volvió a latir sin miedo, sin sobresaltos, sin esa angustia constante de estar esperando un desastre. Dormía mejor. Reía más. Caminaba más ligera. Había un espacio dentro de mí que antes ocupaba la ansiedad, y ahora estaba lleno de calma. No era felicidad perfecta, pero sí tranquilidad honesta. Y eso, después de todo, era lo que más necesitaba. A veces lo recordaba, como si su sombra se asomara en los momentos más tranquilos, en una canción, en una esquina de Madrid, en el olor de un perfume. Pero ya no dolía como antes, ya no se clavaba como una espina. Era un recuerdo que pasaba sin detenerse,
como un tren que ya no me interesaba tomar. Lo observaba desde lejos, sin ira, sin nostalgia. Solo con la certeza de que elegí irme a tiempo. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que creía, que no necesitaba a nadie para levantarme, que el amor propio no se mendiga. Lo aprendí llorando, sí, pero también decidiendo, diciendo que no, cerrando puertas, cuidando mi espacio. Y esa fuerza no era ruidosa ni violenta, era una calma firme, una seguridad que ya no dependía de validaciones externas. Había crecido. Y ya nadie podía quitarme eso. Meses después lo vi en la calle, bajo la lluvia, con la mirada perdida y la ropa arrugada, como si llevara consigo todo el peso de sus errores. Me vio, se detuvo, y por un segundo nuestros ojos se cruzaron, llenos de historias no contadas. Pero ya no había nada que decir. No había rencor, ni deseo, ni esperanza. Solo el cruce inevitable de dos caminos que ya no iban en la misma dirección. Me saludó con tristeza, con esa expresión de quien entiende, por fin, lo que perdió, no solo por sus actos, sino por su incapacidad de amar con verdad. Su mirada ya no tenía arrogancia, solo vacío. Era un hombre solo, sin brillo, sin red. Y aunque por años lo quise con todo mi ser, esa imagen no me rompió. Al contrario, me confirmó lo que ya sabía: el amor no basta si no es limpio. Seguí caminando, sin frenar, con la frente en alto, como alguien que no huye del pasado, pero tampoco lo revive. Cada paso era una afirmación silenciosa de todo lo que había conquistado desde aquel altar. Él quedó atrás, como una página que no hacía falta arrancar, solo pasar. No miré atrás. No dudé. El futuro estaba delante, y esta vez era mío. Había elegido mi dignidad antes que una vida de engaños, y esa decisión me acompañaba como una armadura invisible cada día. No fue fácil. Me costó noches, lágrimas, silencios. Pero había valido la pena. Vivir en paz, con la conciencia limpia y el corazón en su lugar, era la mayor recompensa. No necesitaba una boda para sentirme completa. Me tenía a mí. Y eso era suficiente. Conocí a alguien que me trató con respeto y sinceridad, sin juegos, sin máscaras, sin promesas vacías. Fue diferente desde el principio, sin fuegos artificiales, pero con una luz constante que me daba paz. No tenía prisa. No buscaba llenar un vacío. Solo compartir el camino. Y por primera vez, entendí lo que era empezar de nuevo sin miedo. Empecé a creer de nuevo en el amor, pero con más cautela, con los ojos abiertos y el corazón en equilibrio. Ya no me perdía en el otro, no entregaba todo sin medir, no me borraba para encajar. Este amor no dolía, no confundía, no exigía. Era suave, como un suspiro después de una tormenta. Y eso lo hacía más valioso. Aprendí que descubrir la verdad a tiempo, aunque duela, es la mayor salvación. Porque no hay peor destino que vivir atrapada en una mentira disfrazada de felicidad. Mi historia no fue perfecta, pero fue mía, elegida paso a paso, incluso cuando todo se rompía. Y aunque aquel sí, acepto, nunca fue pronunciado, el compromiso más importante lo hice conmigo. Y ese sí, nunca se rompió. Abrí las ventanas de casa una mañana y el aire fresco entró como si también quisiera quedarse, como si supiera que ya no había fantasmas entre esas paredes. Preparé café sin prisa, sin ruido, y me senté en la mesa con una sensación nueva, desconocida: paz. No pensaba en nadie, no esperaba mensajes, no revisaba nada. Solo estaba ahí, conmigo, respirando la vida que había reconstruido desde los escombros. Y me sentí completa, por fin, sin necesidad de nadie más. Madrid ya no dolía. Las calles que antes me hacían llorar ahora me devolvían sonrisas discretas, recuerdos transformados en lecciones. Caminaba sin apuro, sin ese nudo en el pecho, sin miedo a tropezar con el pasado. Las cicatrices seguían ahí, sí, pero ya no dolían, eran huellas de una batalla que había ganado con dignidad. Y cada paso era un homenaje silencioso a la mujer que fui, y a la que soy ahora. Una tarde encontré una caja olvidada en el armario.
Dentro estaban las fotos que iba a colgar en la casa que nunca fue, las cartas que nunca entregué, y una pequeña nota con mi letra que decía, para siempre. Sonreí con ternura, no con tristeza. No tiré nada. Cerré la caja y la guardé como quien guarda un capítulo valioso, no por lo que ofrecía, sino por lo que enseñó. Algunas cosas no se eliminan. Se entienden, se aceptan y se dejan donde pertenecen, en el pasado. Mi madre me abrazó un domingo y me dijo al oído, estoy orgullosa de ti. No era por mi trabajo, ni por mis logros, ni siquiera por haberme levantado. Era porque ella sabía todo lo que callé, todo lo que aguanté y, aún así, decidí irme. Porque salirse de una historia que te destruye es más valiente que quedarse para no decepcionar a los demás. Y ese orgullo era el aplauso más valioso que podía recibir. Empecé a escribir. No para publicar, no para mostrarle al mundo lo que viví, sino para recordarme que sobreviví. Cada palabra que ponía en el papel era un trozo de mí que regresaba, una versión más libre, más real, más fuerte. Escribir no era terapia, era testimonio. De todo lo que una mujer puede soportar, y de todo lo que puede renacer. Me permití sentir amor otra vez. No por alguien nuevo, sino por mí. Me cuidé, me hablé con ternura, me perdoné por no haber visto antes lo que ahora parecía tan claro. Dejé de exigirme tanto, dejé de juzgarme por haber confiado, por haber soñado, por haber amado. Porque el error nunca fue amar. El error fue haber creído que debía quedarme donde no era vista. El nuevo amor llegó sin avisar, con una conversación en una librería, con una risa sincera, con una mirada limpia. No vino a salvarme. Vino a acompañarme. Y por primera vez, no tuve miedo de que se fuera, porque sabía que, si lo hacía, yo seguiría bien. Ya no amaba desde la necesidad. Amaba desde la libertad. La noche en que cumplí un año desde aquel no en el altar, brindé conmigo misma. No por lo que perdí, sino por lo que encontré. Miré al cielo desde mi balcón, sin lágrimas, sin pena, con gratitud. Aquel día no me convertí en esposa. Pero me convertí en mujer. Una mujer que eligió su verdad por encima de cualquier cuento. Aprendí que los finales felices no siempre llevan vestido blanco ni anillos. A veces, llevan maletas llenas de dignidad, decisiones difíciles y una paz que no se negocia. A veces, el final feliz es simplemente cerrar una puerta, y nunca volver a abrirla. Porque hay historias que solo te enseñan a escribir la próxima desde el amor propio. Y cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haberlo dejado en el altar, solo sonrío. Porque hay respuestas que no necesitan palabras. Solo una mirada firme, una espalda erguida, y una vida vivida sin miedo. No era el final que había planeado. Pero sin duda, fue el comienzo que merecía.